Un placer reencontrarnos con ustedes a través del streaming de San Fernando TV para compartir encuentros. Este programa que también está en multiplataformas. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, también en Threads, en YouTube y en Instagram. Saludamos también a quienes nos siguen a través de los canales amigos, Cable Balneario Buenos Aires Televisión, FM Buenos Aires, Video Cable La Capoeira, Punto de Encuentro, Noticias en Maldonado, que están en Facebook y también en Instagram, La Prensa de Pan de Azúcar y Piriápolis y El Cable de Aigua. Hoy tenemos como primer invitado al doctor Mario Escaso, médico de profesión, historiador, para hablar un poco del patrimonio, eso que nos permite no solamente conservar hechos o lugares valiosos en nuestra historia, sino también para mantener la identidad, eso que no se debe perder, y más en un departamento como Maldonado, que tiene tanta llegada de gente de otros departamentos y de otros países, y es importante preservar el patrimonio que tiene el departamento de Maldonado. Por ejemplo, vamos a hablar de una construcción histórica que se ubica en la zona de la parada 25 de la Playa Mansa. Recibimos con mucho gusto al doctor Escaso. ¿Cómo le va, Mario? Gracias, bienvenido. Muy bien. Yo creí que los historiadores eran viejos y ahora me doy cuenta que son jóvenes. Es que sí, los historiadores en realidad hay gente que es estudiosa del tema y que sabe mucho, como es su caso. Vamos a hablar primero de la historia, ¿verdad? Porque el doctor Mario Escaso plantea en función de un lugar patrimonial, bueno, un planteo de defensa, ¿verdad? Primero hagamos un poco de historia, la conocida como Batería del Medio, Batería de la Guada, ubicada en la parada 25 de la Playa Mansa. ¿Qué historia tiene esa construcción? ¿Por qué es tan importante? Bueno, las baterías eran de la costa eran tres, ¿verdad? La batería de San Fernando, que es la que está en la Punta del Este. La batería del medio, que es la que está en la parada 17 y medio, la batería de Jesús. Y después la batería de la Guada, o de la Trinidad. Esa batería tenía un fin primordial, que era defender el desembarcadero, ¿verdad? O el embarcadero de la ciudad de Maldonado. La bahía de Maldonado, que fue el lugar de visita de todos los exploradores y descubridores iniciados por Américo Vespucio, Solís, Gaboto, Magallanes, es decir, todos los que pasaron por el estuario del Río de la Plata. Ese era el lugar precisamente de desembarco. ¿Por qué? Porque estaba una fuente de agua potable próxima, que era la Cañada, por eso se llama Cañada de la Guada, que en un tiempo se llamó también la Turbera. Esa zona histórica es lo que tiene la presencia de la colonización desde el siglo XVI. Ahí fue donde España tomó posesión de todos estos territorios al sur del cono sur de América. Es decir, es un lugar de trascendencia histórica para Maldonado y para toda la región. La batería era un lugar de defensa de ese puerto una vez establecida la ciudad de Maldonado. Entre el año 1755 y 1757, ese lugar, ahí fue el primer lugar donde se iniciaron fortificaciones de protección del desembarcadero y de la toma de agua. Por supuesto que alguien no se aprovechara de ese lugar, que era un lugar estratégico. Es decir, que eso se empezó a construir entre la Guerra de los 7 años, en la época del gobernador Ceballos, y después hicieron reconstrucciones sucesivas. La última fue en 1797, en el cual hay descripciones acabadas de esa construcción. Esa construcción fue progresivamente, por supuesto, abandonada, es decir, durante el siglo XIX, tuvo su función defensiva del puerto de Maldonado, inclusive, bueno, durante las invasiones inglesas. Fíjese que la flota inglesa desembarcó sus tropas a la altura de la Cañada del Molino, o sea, allá por la parada 30, es decir, a más de 1 kilómetro, o sea, más de 800 metros, 1000 metros del tiro efectivo de un cañón, o sea, fuera del tiro de los cañones. Es decir, y después, durante la época de la independencia, el comandante militar de Maldonado, que era Francisco Antonio Bustamante, que era un carolino, desde esa batería impidió el desembarco y dispersó una flotilla española que venía a cargar trigo que se sabía que existía en el puerto de Maldonado. Eso fue el día 6 de febrero de 1813. Recuerden de que el 3 de febrero de 1813 una expedición similar, que fue, es decir, de una flotilla española enviada por el gobernador de Montevideo, Vigodé,
3 días antes del 6 de febrero, o sea, el 3 de febrero desembarcó en un lugar que se llamaba San Lorenzo, ¿verdad?, en los alrededores de un convento de San Carlos, donde se había emboscado San Martín y sus granaderos, y ese los atacó por sorpresa. Ese es el combate de San Lorenzo, que tiene una marcha famosa hecha por el Carolino Cayetano Silva, ¿verdad? Y en el cual el segundo jefe, que era justo Germán Bermúdez, el segundo jefe del segundo comandante del segundo escuadrón de granaderos de San Martín, que era de familia, era nacido en Montevideo, pero su familia, los Bermúdez, todavía están acá en Maldonado, no sus descendientes directos, sino sus familiares de ellos, recibió un tiro en la rodilla, por lo cual le amputaron la pierna y terminó falleciendo en el convento de San Carlos. En resumen, estamos hablando de un lugar que tiene una historia de muchos siglos, porque ya hablamos del siglo XVI, XVII, XVIII. La trascendencia que tuvo el combate de San Lorenzo, y nosotros prácticamente ignoramos que ahí hubo hechos de armas similares por intentos similares de reabastecimiento de Montevideo. ¿Cuál es el punto, y que lo vamos a hablar en el siguiente bloque con el doctor Mario Escaso, que este lugar con una riqueza patrimonial impresionante, que a lo largo de 3 siglos ha sido referencia sobre hechos que se estudian hoy en la historia universal, y que resulta que hay un emprendimiento inmobiliario, hay alguien que viene, compra, si hay alguien que compra es porque hay alguien que le vende ese predio para construir un edificio en este lugar de una riqueza patrimonial realmente impresionante, y que, bueno, simplemente por sentido común todos deberíamos pensar en preservarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién vendió? ¿Quién compró? ¿Qué es lo que van a hacer allí? ¿Qué autorizaciones se pidieron? ¿Se puede o no se puede construir en un lugar que está declarado Patrimonio Histórico Nacional? Todo esto lo analizamos en este encuentro con el doctor Mario Escaso. Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. Han sido casi 6.000 millones de dólares de inversión y miles de jornales. Hoy somos el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país. Los ediles estamos para servirle, y la Junta Departamental tiene las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos y seguir generando las condiciones para que el departamento siga creciendo. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Compartiendo encuentros a través del streaming de San Fernando TV, hablando con el doctor Mario Escaso de historia, de la riqueza patrimonial del departamento de Maldonado, de las baterías, por ejemplo, la batería de la Aguada, parada 25 de la Playa Mansa de Punta del Este, con esta historia exuberante que tiene este lugar, y resulta que, para muchos, la picota del progreso le pasa por arriba. Hubo una persona que vino y que compró ese predio declarado Monumento Histórico Nacional, y no hace mucho, porque es declarado, ¿cuánto hace que se declaró? En el año 1984, así es, casi 40 años, 39 años. ¿Y en qué año se vendió este predio? Bueno, eso se vendió hace unos pocos años, ¿no? Es decir, primero, ¿cómo salió esto del dominio público? Porque esto era una propiedad pública, ¿verdad? Primero, el municipio de Maldonado,
la Junta, ¿cómo se llamaba? La Junta Económica Administrativa, desde el año 1895 había expoliado este monumento sacando piedras de la explanada, y las que se colocaron, por ejemplo, cuando se trajo el marco de los Reyes del Cerro de los Reyes de la Sierra de Carapé, que era el marco del Tratado de 1750, se colocó en la Plaza del Recreo de la Torre del Vigía, y el basamento sobre el cual se colocó no encontraron mejor cosa que sacarla, en vez de traer piedra de donde provenían, que eran las canteras del Cerro Pelado, utilizaron esas piedras. Después, cuando se reconstruyó la Torre del Vigía, que se reparó en esos años, 1897, 98, se trajeron también piedras para colocarlas alrededor de la torre, las cuales están inventariadas y conocidas, que provienen de ese lugar. Pero ¿qué pasó? Todos esos predios que están desde la Rambla de Claudio Williman y de la carretera hacia el mar, a principios del siglo XX, o desde 1895, se hizo un molino ahí, que era el Molino de Caballo, lo que es el actual hotel, después fue el Hotel Las Delicias y ahora el Hotel Serena, y después eso fue ocupado por particulares, todos esos los emprendimientos inmobiliarios que están ahí en la zona, es decir, hay una empresa inmobiliaria, hay ¿Cómo sale del dominio público? Porque se vendieron o se adjudicaron esos terrenos, ocuparon a particulares. Y sobre la batería y sobre la explanada de la batería le construyó un señor sagrista que tenía negocios desde el punto de vista de representaciones navieras, al lado de donde estaban los muelles, ¿verdad? Los que se acordaban del muelle de las Delicias, y al lado había primero había sido, era casado una hija de Ambrosio Gómez, que era el propietario del muelle de Fierro, que se llamaba, que era donde se cargaba la cal para Montevideo, la caliza de la cantera, que era el que estaba justo enfrente de ahí. Edificó una casa ahí. El temporal del 10 de julio de 1923, que fue una formidable sudestada, ¿verdad? Ahora que hablan tanto del campo climático, para que ustedes se den una idea, ese día el barco de Bonnier... Un barco que está encallado en Rocha, ¿no? José Ignacio, al lado de Maldonado. El José Ignacio, un barco de 100 metros de lado, que era un de Bonnier, un barco belga de 100 metros de lado, lo dejó en seco en la playa, ¿verdad? Que muchos conocieron o conocen los restos que quedan de... Bueno, ese temporal golpeó la parte anterior de la batería, y el propietario hizo un muro, seguramente paralelo o sobre el muro de la batería del cemento armado, para que sostener la casa que estaba arriba de la batería, ¿verdad? Bueno, esa casa fue demolida posteriormente, pero nunca volvió al dominio público. Y entonces, en 1984 se declaró Monumento Histórico Nacional. Ahora aparece un comprador, dicen los ediles, que es una seria persona, respetable, compró un predio que sabía que estaba grabado por ser un patrimonio nacional, lo cercó, obtuvo un permiso de construcción de la Intendencia y de la Junta Departamental, pero eso a referencia de que la Comisión Nacional de Patrimonio, que es la que debe proteger el bien, y la DINAMA, porque eso está sobre la playa, se expresaran sobre el tema. El problema es que contrató el mismo persona a dos arqueólogos, los cuales aparentemente, no conozco el informe, si soy miembro de la Comisión Departamental de Patrimonio, y ellos se presentaron a la Comisión. Dijeron que ahí no había nada. Y dijeron que no había nada, es decir... Nada de valor patrimonial, ninguna construcción histórica. Nada de valor patrimonial ahí. Sin embargo, cuando uno va al lugar donde se excavaron, si ustedes pasan las fotos, no se excavaron próximas al muro, sino se hicieron... Sí, todos unos cuadraditos encintados. Cuadraditos encintados, esos fueron las fotos que yo saqué cuando me dijeron de ese informe, que yo todavía no se presentó, o lo vi escrito. Estos señores se presentaron en la Comisión de Patrimonio, una señora y un señor. El señor dijo que era especialista en prospecciones submarinas, y esto que yo sepa está en seco, ¿verdad? Y dijeron que, por lo que comentaron los ediles y algunos funcionarios que conocieron, algunos funcionarios de la Comisión de la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, dijeron que no había
indicios de construcción en el lugar, lo cual parece muy difícil, ¿no? Algo que durante más de 40, 50 años se estuvo construyendo y reconstruyendo, que no haya ni siquiera cimientos. Piensen en la batería del medio que se corrió del lugar, lo que costó correrla del lugar y conseguir las piedras que estaban almacenadas en el lugar. O sea que, hay un interés de construir, hay un interés de proteger la inversión inmobiliaria. Lo entiendo perfectamente. Porque, y aquí es donde viene la carta que usted presenta a la Subdirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado diciendo, bueno, cuesta creer que acá no haya nada, punto número 1. Punto número 2, en caso que no haya nada, el lugar en sí es patrimonial. Es un sitio histórico en el cual está sobre la playa, además. Sí, además eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, a ver, vamos a ponernos en defensores de un patrimonio en el cual aparentemente nadie o pocas personas, más allá de un sentido político, tienen un interés de defender. Es decir, a ver, siguiendo el dicho bonaerense, por no decir porteño, billetera mata patrimonio. Perfecto. Billetera mata galán, pero bueno, en este caso el galán es el patrimonio. Perfecto. A ver, por cualquier precio vamos a edificar arriba del cuartel de dragones, o por mayor precio vamos a hacer una torre sobre la playa. A ver, es decir, y por otro lado, ¿quién tiene la intención o quién tiene la personalidad de defender el patrimonio? El pueblo de Maldonado está en una población que está desdibujada en su identidad. En la década del 40 había 6.000 habitantes. Ahora seguramente vamos a esperar el censo. Esta es la primera o segunda ciudad del interior. Tenemos más de 120.000 habitantes en el conjunto urbano. La mayor parte de la gente... 120.000 en la capital departamental. El departamento hablan de 250.000 habitantes. Perfecto, pero vamos a decir toda esta trama urbana entre Maldonado y Punta del Este. Vamos a plantearnos lo siguiente. Es decir, ¿quién conoce la historia local? ¿Quiénes son los herederos de ese patrimonio? Los jóvenes que están naciendo, que sus padres, el padre de Mina, la madre de Rocha, los abuelos son de 33. Los educadores, la mayoría de los educadores vienen de todas las regiones del Uruguay, porque los cargos son nacionales. Y ahí falta la conexión con la identidad local. Si ustedes de Trinidad, nadie va a elegir un cargo en Trinidad, o muy poco van a elegir un cargo en Tacuarembó. Van a elegir Maldonado. Pero en Maldonado todos vienen. Entonces, ¿quién es el que le va a enseñar a esos niños el patrimonio? ¿Quién va a defendernos de cosas? Los ediles, si hay ediles que dicen yo soy de 33 o yo soy de Mina, a ver, ¿quién defiende nuestra identidad? ¿Verdad? Los que hinchan en un partido de fútbol por la selección de Maldonado. Si viene la selección de Minas a jugar acá, tiene más hinchada que la selección de Maldonado. Bueno, ¿quién defiende el patrimonio de Maldonado? Eso es lo que usted lo moviliza, por supuesto, a presentar esta carta. Si las autoridades priorizan la inversión, lo cual lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la inversión inmobiliaria y la construcción estimulan, ¿verdad?, de que el dinero se desparrame en la población y que no haya grietas entre la población que viene a comprar servicios y los que están establecidos en la zona. Eso lo entiendo perfectamente. Mario, para redondear. Por eso vamos a vender todo. Eso vale todo. El dinero compra todo. ¿No ha recibido todavía respuesta de su carta? ¿O algún contacto, alguna llamada? Yo la presenté en la comisión y la comisión me recibió la exposición. Pero la comisión departamental no tiene poder sobre eso. Bueno, lo que tendría que ir a hablar con Rey. Es la producción nacional. A Rey yo le envié la carta también. Rey es el presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio. La Dinama todavía no se ha expresado. Lo que yo veo, que como ven las fotos que están, ahora a fines de julio ya está todo cercado el predio como para edificar. Después que se retiraron todas las estacas y el plástico de la que habían hecho las excavaciones, ya ahora se retiró todo y se pusieron estacas como para edificar. O sea que ya está jugado el tema. La población de Maldonado no tiene nada que decir. Bueno, si nadie defiende esto y no se considera nadie responsable de la historia departamental,
Bueno, es triste, pero perderemos nuestra cosa. ¿Cómo formaremos nuestra nueva identidad? Apostemos a que esto tenga su efecto, que realmente se tome un poco de conciencia y ver si se encuentra una solución para preservar el patrimonio. Que la billetera no mate patrimonio. Doctor Mario Escaso, gracias por este encuentro. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Tenemos que hacer una pausa muy breve, enseguida estamos otra vez con ustedes.